Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, mis queridos amigos, amigas? Estamos haciendo una misión especial con motivo de las próximas elecciones que tendremos en este 2021, próximo domingo ya. Se nos viene el tiempo encima con mucha celeridad y bueno, pues nosotros estamos muy atentos a lo que ha estado pasando en la contienda electoral, algunas acciones de virulencia, de violencia, algunos que han llegado al extremo del asesinato de algunos candidatos, sobre todo la muchacha de allá de Moroleón, esta candidata del Movimiento Ciudadano a una presidencia municipal en Moroleón, Guanajuato, cerca de Uriangato, en la parte, digamos, en la parte surponiente de Guanajuato. No es cierto, en la parte sureste de Guanajuato, pegadito al agua de Cuitzeo, bueno, pues ahí ocurrió esta desgracia. A ver, es interesante lo que está pasando en nuestro país, gracias a los que se están agregando. No me deja ver quién está, pero bueno, les mando saludos. Es interesante ver esta etapa de la historia de nuestro país porque cuando todo el mundo podría suponer que el discurso de odio de nuestros adversarios políticos están razonadamente fundados, motivados en lo que pasa realmente en este país y que tiene que ver con el desarrollo del gobierno de Andrés Manuel. ¿Por qué votar por Morena? ¿Por qué darle continuidad a un gobierno como el de Andrés Manuel si Denise Dresser y un grupo de empresarios, los que curiosamente hemos descubierto que estaban coludidos con los gobiernos anteriores y que tenían por costumbre evadir impuestos, no pagar sus contribuciones al fisco y no les importaba absolutamente que hubiera ese atraco a la nación mediante el no pago de impuestos. Luego vemos también un asunto en el cual la transformación es un proceso de revolución profunda que también muchos de los cronistas de Andrés Manuel no quieren decirlo, no le quieren llamar revolución a lo que es una revolución pacífica, inédita en el mundo. Sí, no le quieren llamar revolución porque nos da miedo llamarle a las cosas por su nombre. Nos da miedo llamarle revolución a un cambio profundo de raíz, revolución, evolucionar más allá de la inmediatez de una circunstancia en la cual, bueno, pues habíamos tenido una serie de fenómenos de atracos, de robos, de violencia, de dictaduras lamentables. Gracias a ti, Pati. Saludos, Patricia, Alanis, Maya. Eh, en esa misma tesitura, en ese mismo ritmo de ideas, en ese mismo ámbito, ¿qué tenemos de justificación para decir por quién votar? ¿Por qué votar por Morena? Bueno, para empezar, el presidente de la República tiene un proceso de revolución profunda del país sin una gota de sangre en la cual tengan que enfrentarse hermanos con hermanos, ejército con pueblo, que finalmente el ejército es pueblo, esto ya lo hemos platicado en reiteradas ocasiones. Entonces, no se justifica de ninguna manera la rabia de nuestros adversarios políticos y sobre todo no se justifica la rabia de los mayores beneficiarios en el futuro de este movimiento transformador que encabeza López Obrador y el movimiento de regeneración nacional. O sea, no se justifica tal virulencia, ni siquiera se justifica por el lado de que vayan a ser perjudicados, sino al contrario, porque si ellos son empresarios de excelencia, si ellos han sido empresarios de altísimos vuelos en la historia de nuestro país, como Claudio Cruz González, como Gustavo de Hoyos Walter, como los Coppel, Alejandro Coppel, Alejandro Ramírez, el chavo de Cinépolis, o Leonardo Tricio, el dueño del Ala, o el Diablo Fernández, dueño de FEMSA, el distribuidor de Coca-Cola. ¿Quién se beneficia de que el país esté en paz? Sí, el pueblo, pero las empresas, más, más profundamente las empresas.
¿Y quién se beneficia de que haya un activo circulante? Así le dicen, activo circulante al dinero cuando anda por ahí, dando vueltas, dando tumbos. Cuando el dinero se mueve, los pueblos son felices. Es una máxima del mundo capitalista. Y el dinero está circulando en nuestro país. Luego, entonces, ¿quién no se queja de lo que está pasando en el país? Para empezar, las tiendas de autoservicio, que han declarado ya que tienen más del 16% de incremento con relación al año anterior. 16% de incremento con relación al año anterior. Y esto apenas comienza, porque hemos dicho en anteriores entregas que habrá un tsunami económico inverso. Esto es, la V que predijo Andrés Manuel que vendría, vamos a caer, sí, y después vamos a despegar, pero aguas, porque podemos irnos de filo. ¿Por qué? Porque hay 5 megaproyectos estratégicos que están ya en proceso, porque los ricos van a salir grandemente beneficiados de que le vaya bien al país, porque ellos van a tener más mercado, la capacidad de compra de nuestro pueblo en este momento es superior a la de hace 3 años, 2 años y medio. O sea, si me dicen que hay una competencia entre nivel económico generalizado, general de nuestro pueblo, el promedio de ingresos y el promedio de miseria en nuestro pueblo no es la misma, no es la misma de la que vivimos con los gobiernos anteriores, simplemente por el hecho de que están circulando 150,000 millones de pesos al año para los programas de bienestar y las becas para estudiantes pobres o con problemas de discapacidad. Fíjense, así tan apretadamente, 5 proyectos de mega infraestructura para nuestro país, un proyecto de mega infraestructura ambiental, porque también se tiene que pensar ahora en lo ambiental, y pensar en lo ambiental también significa que debemos pensar en la relevancia de lo ambiental. Bueno, pues les aviso, el proyecto que viene con el Sembrando Vida es un proyecto donde la infraestructura ambiental quedará de manera permanente para los próximos 50 a 100 años y con explotaciones comerciales de altísimos vuelos para más de 1,000,000 de hectáreas. Frutales y maderables habrán de modificar la condición económica de por lo menos 500,000 familias en nuestro país. Y esto es un mundo de dinero y de modificación de las condiciones de vida. Y luego entonces, todos los empresarios que tengan algo que venderle a los otrora pobres, pero que hoy trabajan para Sembrando Vida, que hoy reciben una beca, que hoy los adultos mayores van al súper agarran su carrito y se van de casa al departamento de carnes y echan un conejo, un pollo, un filete de pescado, o sea, los pobres ya pueden ir al súper. Los pobres, nuestros ancianos venerables, ya pueden ir al súper y ya pueden sentirse tranquilos de que tienen que comer. Es más, todavía algunos hijos baquetones están volándole la lana a nuestros venerables ancianos. Esta es la desmesura de una sociedad que no entiende, y adversarios políticos que no ven que ellos tendrán más beneficios, que los pobres tienen un beneficio inmediato, la beca, el programa del bienestar para adultos mayores o discapacitados. Ok, ellos van a tener una cantidad mínima, 6,000 pesos cuando termine la gestión de Andrés Manuel, que dio esa noticia a todos los adultos venerables ancianos, y dice, cuando yo termine, el ingreso para los adultos, a los ancianos venerables va a ser a los 65 años, pero va a ser de 6,000 pesos como mínimo. Ganaban 1,060 cada 2 meses. Esta transformación pacífica en nuestro país tiene una gran relevancia porque no se ha disparado un solo tiro para la transformación del país.
todas las sociedades humanas, todas, absolutamente todas, desde los postulados del propio Carlos Marx, Federico Engels y Lenin y los grandes pensadores, los teóricos, Carl Smith, Madison, todos los grandes pensadores y analistas del asunto sociológico del ser humano en sus relaciones políticas han aceptado que los movimientos transformadores tienen que ser violentos, porque la maquinaria para la transformación necesita sangre como un tributo ingrato y desmedido a la transformación de los países. Pues no, Andrés Manuel dice no. Por eso es más difícil lo que está haciendo Andrés Manuel. Está, y ya lo había dicho yo en algunas otras ocasiones, está tomando el camino largo, el camino de la paz, de la concordia, del convencimiento de sus adversarios. Y sus adversarios hoy, los que ayer sacaron un desplegado para denostar al presidente de la República, y entre ellos los mismos de siempre, Denir Dresser, Aguilar Camín, Enrique Krause, los Aguilares Camines y sus grupos, Héctor de Mauleón, Denise Merker, Roger Bartra, estos revolucionarios de café, pues que realmente no aportan nada en términos intelectuales, porque yo quiero todavía seguir encontrando en esa carta una carnita tal que me diga, tienen razón. Me quedo con esta lógica de estos amigos. Hablan del país de un solo hombre, hablan del autoritarismo, hablan de la dictadura, hablan del peligro por la democracia, hablan de la censura, pero lo publicaron en todos los medios que quisieron pagar y circuló en las redes sociales profusamente. ¿Dónde está la censura? Esta desmesura y esta desvergüenza y esta capacidad intelectual de nuestros adversarios está manifiesta claramente en por qué tenemos que votar por Morena. Es muy simple, hasta por el bien de nuestros adversarios, hasta por el bien de los grandes empresarios de este país, tenemos que hacer voto masivo por Morena. Voy a dejar este post aquí para decirles que esos 5 megaproyectos de infraestructura en nuestro país, los más grandes en la historia contemporánea de nuestro país, no hay ninguna etapa en la que se haya gastado tanto dinero en infraestructura en nuestro país, el Tren Maya, el Interoceánico, el proyecto Sembrando Vida, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A ese hay que agregarle que están renovando de pe a pa el bosque de Chapultepec con una ampliación impresionante en número de hectáreas, que lo que iba a ser el lago de el aeropuerto en el lago de Texcoco, que se canceló, bueno, pues hoy ya se está trabajando en un proyecto para la regeneración de y el esplendor del antiguo lago de Texcoco, que representará una mitigación ambiental para el Valle de México y que nos permitirá una normalización en las temperaturas, en las lluvias y en la disminución de los vientos que tanto daño, los vientos con polvo que tanto daño le hacen a la ciudad. Habrá una modificación profunda con la modificación de este entorno, de ser un lago desecado, reseco y arcilloso, casi salitroso, para que regresen los patos y las aves acuáticas al Valle de México, al antiguo y esplendoroso lago de Texcoco, que uno se pregunta, ¿y por qué los españoles decidieron tronarlo? Pues porque los españoles estaban españoles, punto. Bueno, allá ellos. Entonces, ¿quiénes van a ser los mayormente beneficiados de los proyectos de Andrés Manuel? Los ricos. Así categórico y contundentemente. ¿Quiénes obtendrán mayores beneficios, se incrementarán y podrán competir en ingresos con las mejores empresas del mundo? Los empresarios que se modernicen y no se queden en el discurso de la banalidad, de la tristeza, de la angustia y de la rabia en contra de un gobierno que finalmente está trabajando para ellos. Miren qué curioso. Así es la realidad de nuestro país. El presidente está trabajando para ricos y pobres, pero los más beneficiados serán los ricos. ¿Y qué tiene? ¿Qué importa? ¿Qué importa si de pronto tenemos más ricos en nuestro país? Eso significa que disminuyen los pobres, porque son los pobres los que mueven la maquinaria con sus gastos, ¿sí? ¿Tendrá que haber un sobreingreso? Ya lo hay. ¿Tendrá que haber un ingreso que antes no tenían? Ya lo tienen.
Pero lo otro, un asunto importantísimo, cero deuda externa. O sea, no se ha pedido un centavo, más que $1,000 millones que ya tenía pactados Peña Nieto con las empresas del Fondo Monetario Internacional, pero Andrés Manuel dice, cero deuda, no quiero, no voy a contratar deuda porque ya es muy caro lo que estamos pagando de intereses. Bueno, hay un tren que correrá, el viejo tren del proyecto chino que iba de la Ciudad de México a Querétaro en 52 minutos, bueno, es un proyecto que se anunciará después de las elecciones. El próximo julio estarán anunciándose ya los detalles de su construcción, 6 megaproyectos. 7 megaproyectos, el que dejó tirado Peña Nieto, la carretera, el tren que corre de la Ciudad de México a Toluca, y lo dejó tirado Peña Nieto porque no le alcanzó el presupuesto, bien raro, y no le alcanzó el presupuesto tampoco para el tren suburbano de Guadalajara. ¿Y quién le metió el dinero a Enrique Alfaro para ayudarle? Pues el gobierno federal, y sin ninguna obligación, ¿eh? Era lo que tenía que haberle exigido, eso era Peña Nieto, no al presidente López Obrador, y dijo, va, te ayudo. Y esa es la ingratitud del miserable de Alfaro, ¿eh? Entonces, tenemos muchas razones para votar por Morena. Y votar por Morena no significa que estemos votando necesariamente por los diputados, debo decirles, ¿eh? Necesitamos votar por Morena porque la Cámara de Diputados necesita garantizar el futuro inmediato de los proyectos de largo plazo del presidente López Obrador, porque estamos haciendo un México en un proyecto a 100 años, un proyecto de transformación profunda, pacífica, ¿sí? A 100 años. O sea, no menos, ¿eh? O sea, no vamos por menos. Y para eso tenemos que prepararnos y para eso tenemos que invitar a los adversarios a que hagan una reflexión más profunda y pongan análisis serios. Sí tenemos reservas internacionales, por eso son las razones de fondo. Miren, en lo macroeconómico, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es la información que debe de tener nuestro pueblo para determinar sí o no votar por Morena? ¿Sí? ¿Por qué nuestros adversarios no hablan de que existe unas reservas internacionales cercanas a los $200,000 millones? Jamás se habían tenido esa cantidad. Con Peña Nieto se tuvieron 195 como récord después de los sobreprecios del petróleo en 2013. Se acabó. Ese y contento, 195,000 millones de dólares. Cayeron después y Andrés Manuel lo recibió con cerca de 153,000 millones de dólares. Le ha metido cerca de 50,000 millones de dólares, que en términos reales son $1 billón. $1 billón, para decirles, la deuda externa de nuestro país vale 11 billones de pesos y así la dejaron los anteriores gobernantes, ¿eh? Entonces son muchos los detalles que hay ahí como para decir, ¿por qué votar por Morena? Porque no ha adquirido deuda externa, porque tiene un proyecto a 100 años, porque tiene controlada la inflación. O sea, la inflación es el peor impuesto que puede un gobierno permitir para su pueblo, y Andrés Manuel no lo está permitiendo. Tiene controlada la inflación. Tirios y troyanos, el propio... hay un personaje que está en el Fondo Monetario Internacional, no recuerdo su apellido, Grider, algo así, mexicano, que acaba de decir que se sorprende de la disciplina fiscal de Andrés Manuel López Obrador, que lo tiene sorprendido. Luego, entonces, el presidente está haciendo bien las cosas. Entonces, tiene el control de la inflación, la paridad peso-dólar está controlada, o sea, la paridad peso-dólar es estable, menos de 20 pesos por dólar, y esto significa que, bueno, no se ha disparado la inflación, no se ha disparado el valor del dólar, con lo que devalúa la capacidad de compra del dinero mexicano. Entonces, esos son los factores que hay que considerar con todo respeto, con toda atingencia, con toda puntualidad, pero también con mucha inteligencia, creatividad y aceptar. ¿Dónde está mal el presidente López Obrador? Pues en que sigue empecinado en no meter a la cárcel a todos los corruptos y en no presionar a la fiscalía para que ya vaya por ellos. ¿Dónde tiene el error el presidente? Que es un hombre demócrata y los demócratas aceptan la división de poderes. Aceptan la división de poderes de tal manera que no está diciendo
actúa fiscalía, yo te lo mando. No, dice, queremos construir un país donde haya división de poderes, porque la división de poderes implica el balance de cada uno de ellos, que uno sea la contraparte y el control del otro, de los poderes, el poder ejecutivo, presidente de la República, el poder judicial, las órdenes judiciales, la Corte de Justicia, los jueces, la Fiscalía General de la República, ese es el judicial, y el legislativo, los que legislan, los que hacen leyes. Esos amigos, los que hacen las leyes, esos amigos también son otro poder, pero cada uno debe, digamos, ser contrapeso del otro. ¿Para qué? Para que en un sistema democrático no haya autoritarismo. Es lo mismo que pensó Madison, es lo mismo que pensó Jefferson, es lo mismo que pensó Washington, es lo mismo lo que pensaron los fundadores de Estados Unidos de América. Eso mismo pensaron, hacer un proyecto de largo plazo. Ellos pensaron su constitución a 500 años y han hecho 27 modificaciones. ¿Sí? Porque primero hicieron la infraestructura, pensaron y dijeron, vámonos a 500 años. La Constitución nos tiene que aguantar para 500 años. Es el concepto de una nación. No llegaron a los 200 años y es una potencia, es la potencia del mundo, pero como todo, nuestro país está apuntando muy alto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace falta? Primero, creer que tenemos la capacidad. Primero, aceptar que el presidente está haciendo una transformación profunda, una revolución pacífica, y que los primeros beneficiarios son los que están gritando, pero porque es como una anécdota de un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Sí? ¿Quién se ha llevado mi queso? Dice. Y ya no está el queso, ya hay migajitas y van y agarran, pero siguen reclamando que dónde está su queso. El queso se agota, el queso se termina, los países tienen que seguir dinámicas de transformación y no es desde luego desdeñable de lo que está pasando en nuestro país, de lo que pasa en el mundo. Las transformaciones más profundas han sido violentas. Hoy, Andrés Manuel, con un pacifismo que exaspera, hoy está transformando al país con una sonrisa, lo ofenden, le gritan, con tal nivel, con tal vehemencia, con tal rabia, con tal patanería, y el amigo se ríe, pues es que tienen derecho de opinar. Y uno le hierve la sangre y les mienta, y quiere decir, se aguanta uno, pero dice, qué hombre, pues este cuate sí que tiene un espíritu de santo. Con razón aquí ellos le dicen Mesías, para nosotros no es un Mesías, es un ser humano con errores, con problemas, con malos días, pero el cuate trabaja todo el maldito día. No hemos tenido un presidente como él con tal compromiso, con tal amor a la patria, y todo lo que los epítetos son pues cuando las expresiones, pues las calificaciones groseras de que hacen del presidente, no se las merece el señor López Obrador. No se las merece. En fin, queridos amigas que me encuentran por las redes sociales en esta emisión especial de ¿por qué votar por Morena? Pues ahí dejo el testimonio. Son datos duros, fácilmente los encuentras, te entras a la Secretaría de Economía y pones inflación, junio 2021, ahí te va a decir qué inflación tenemos. Entras al Banco de México, a Banjico, y le pones que quieres saber cuál es la reserva internacional, ahí te va a decir. Reservas internacionales de México están en dólares, ese es el dinero que hay en caja registradora para que se pueda tener confianza en nuestro país. Pues todos los datos que te estoy dando los puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, hay que googlear, pero aquí están compendiados, digamos, en esta emisión. Entonces, esta es la razón por qué vamos a votar por Morena, y es una forma de darle un espaldarazo a un hombre extraordinario que ha dado la vida, que ha de pronto llegado a un nivel de sensibilidad y amor a la patria como Andrés Manuel, que de veras merece el apoyo, que de veras merece
que le demos el Congreso completito para 2021, le damos la mayoría calificada para que no le vayan a tumbar en este periodo, para que no le vayan a tumbar los programas sociales a los adultos mayores, que son estratégicos para su plan de gobierno, que implica que a mayor beneficio hacia las clases populares, menores herramientas y mayores tentaciones para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes sobre todo, para que se inscriban, para que se metan al negocio ilícito de la delincuencia. Y entonces, si tú les das becas, si tú los metes a la escuela, si tú les das trabajo, sembrando vida, si tú los metes al programa de jóvenes construyendo el futuro, si les das becas desde la prepa, impides que se salgan de la escuela. Entonces, son profundas las transformaciones que está realizando Andrés Manuel y para ello requiere un voto de confianza, requiere que le demos el voto de confianza necesario como para que el presidente pueda seguir implementando las leyes necesarias en el periodo que le falta de gobierno, que son los 3 años y medio que le faltan al presidente López Obrador y un poquito menos porque la modificación a la Constitución permite que no se entregue el 1 de diciembre la presidencia en el 2024, sino que se tendrá que entregar en septiembre por una modificación constitucional ya aprobada. Bueno, pues Andrés Manuel va a acabar antes, entonces le urge a nuestro país que nos unamos y que convenzamos a nuestros adversarios políticos, a nuestros queridos adversarios, de que de veras, si al presidente le va bien, les va a ir mejor a ellos, a los ricos de este país van a ser más ricos y por tanto todos vamos a salir ganando. Soy Rigoberto Vargas, ha sido un privilegio enorme saludarlos a todas y a todos los que me vean ahorita y me vayan a ver después. Les mando un afectuoso saludo, nos vemos por ahí en cualquier punto donde haga falta una reflexión para la vida y para la patria. Que estén muy bien, hasta la próxima. Ya me voy.